No estaba pensando. Venga. Escucho. Me has dicho que no se entendieron nada. Escucho. ¿Quién falta? Ahí está en la esquina. A ver. Se vende mamá. Espera. O pescador o rodaballo. Muy bien, vale. Una vez un mundo sin libros había, y por ello nadie leía. Cuando todo el mundo estaba aburrido, el mando de la tele ya habían cogido. Sin libros de acción, una serie de ficción. Sin libros de aventuras, las pelis son grandes ayudas. Sin libros de fantasía, los videojuegos alegran el día. Sin libros de misterios, ven historias de cementerios. Sin libros de poesía. Sin libros de poesía. No sabían de armonía. No hay enciclopedias, pero sí telecomedias. No hay libros de cuento, pero están todos contentos, no hay ninguna solución. La tele es la única distracción. Pero un día ocurrió, de imprevisto sucedió, hubo un gran apagón, se fastidió la diversión. Vaya rollo de apagón. Esta vez no hay solución. Por primera vez miró la estantería. Se dio cuenta de que estaba vacía. Quería llenarla con algo importante y a la vez interesante. Libros, ya lo tenía. Por fin el problema se solucionaría. El apagón ha terminado, pero la tele me ha mirado.